Padre, que en esta mañana te glorifiquemos y te honremos. Te ruego, Padre, si la palabra no viene bendecida desde lo alto, Señor, será sabiduría de hombres. No queremos eso, te queremos es a ti. Padre, te suplico en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Él. En Él suplicamos que la presencia de tu Espíritu hoy sea, Señor, dándonos a entender la voluntad perfecta, agradable que es de Dios a nuestras vidas. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Qué especial que nos encontremos de nuevo. El tiempo en esta mañana es corto, pero creo que era necesario que lo vivenciáramos de esta manera para poder preparar el corazón para un tiempo de la palabra. Y hoy quiero hablar sobre Esaú. He titulado esta predicación El pecado de Esaú. De no cuidar las bendiciones de Dios. Y la palabra entonces nos afirma que usted y yo debemos vivir ocupados, es decir, debemos dedicarle tiempo a nuestra salvación con temor y temblor. Palabras que fueron escritas por Pablo para la iglesia de los filipenses. Es decir, nosotros debemos gastar nuestro tiempo en cuidar una salvación que ha sido un gran regalo para cada uno de nosotros. Y hay dos aspectos, con un temor, respeto y también con un temor santo o un miedo de hermanos, no tomarlo a la ligera. Y Esaú es un ejemplo de ellos. Esaú fue un hombre que, como usted y yo, la mayoría sabemos, fue alguien que menospreció su primogenitura. Y eso trajo unas graves consecuencias sobre su vida. Y hoy, entonces, en ese mirar la vida de Esaú, es bueno que nosotros podamos aprender de las lecciones del error que tuvo Esaú sobre estas decisiones. Por lo cual vamos a trabajar en esta mañana 4 puntos, donde el primero de los puntos es que la primogenitura que venía sobre Esaú era sobre una descendencia escogida. En pocas palabras, lo que significaba era que Esaú no era cualquier persona, sino hacía parte de una descendencia que fue escogida directamente por Dios. La palabra nos dice, y les invito a que por favor abran sus Biblias si son tan amables, en capítulo 25, versículo 19. Génesis 25, 19. Me adelanto un poco, hermano, voy leyéndoles por tiempo. La palabra dice que estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los dos hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Entonces, estos dos gemelos que nacen, dos chicos, dos niños, hacían parte de una obra milagrosa de Dios. Cuando Rebeca llega a la vida de Isaac, él tenía 40 años y duraron alrededor de 19 años, pongámosle los 20 años, donde no hubo hijos. Y sobre ellos habían una promesa que venía de Abraham, que Dios los iba a hacer una gran nación y los iba a multiplicar. Entonces, de alguna forma, también Isaac vive parte de lo que fue la experiencia de la prueba, tanto en Abraham, que tuvo que rogar para que Sara tuviese también, digamos, un hijo en cierta forma, pero sabemos que fue diferente como Dios respondió. Pero vivió también la esterilidad que Sara, su mamá, tuvo antes de que él naciese. Él también entonces vive la experiencia de vivir la esterilidad de su esposa Rebeca. Él luego pide a Dios y Dios da entonces dos chicos. Uno se llama Esaú, que sabemos por la palabra que era un hombre velludo, un hombre rojizo, y este que le acompañaba, Jacob, era alguien que significa el que suplanta o el que toma por el calcañar. Pero había algo allá dentro de ese vientre. Existía entonces la promesa que Dios había dado, que dos naciones se estaban levantando. Es decir, nos preguntamos por qué dos naciones. Porque Dios había prometido a Sara que Sara iba a ser una mujer que iba a tener descendencia de naciones, y la misma Rebeca, la familia, le había dicho: tú serás madre de millares. Ahora eran dos naciones que iban a surgir, que eran diferentes, con destinos totalmente ajenos el uno del otro en una gran medida. Por lo cual, entonces, ese nacimiento no fue un nacimiento, digamos, al azar, sino que todo nacimiento, sin lugar a dudas, es un deseo o hay un propósito pleno de Dios en cada persona que se levanta sobre esta tierra. Esaú, dice la palabra en el versículo 27, que ellos crecieron y Esaú fue un diestro hombre de casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí podíamos ver que pues había un privilegio de cada padre hacia su hijo, y eso genera también dentro de los hogares las grandes divisiones que muchas veces se cosechan en los tiempos. El papá amaba a este varón porque era el que era el tenaz, el sabio para la cacería, y de cierta manera se alimentaba de los triunfos de su hijo, ¿cierto? Comía de los triunfos de su hijo. Y esto no es que esté mal que haya sido un cazador, sino que algunas veces también eso influye en nuestras vidas en ciertos momentos, porque nos llevan a decisiones donde todo lo queremos ver de una manera demasiado triunfalista. Ahorita les voy a profundizar sobre ese punto. Y entonces Esaú era el amado de Isaac, mas Jacob era el amado entonces de su mamá Rebeca, porque era un hombre como sosegado, administrativo, le gustaba más estar como en casa, más en ese sentido, entonces podía compartir más con él. Ahora, queridos hermanos, sobre estas dos personas viene un momento clave de propósito y trascendencia en sus vidas. Es decir, eran personas escogidas especiales
y sobre uno de ellos había una gran bendición, que es ser el primogénito, es decir, la persona que abría la matriz de su mamá, lo cual, y también por ser el primogénito de ese varón, era, digamos, la Biblia dice que representa como el vigor, digamos, como el primer producto de la vida de ese varón. Y reconocía el uno al uno la importancia de esto. ¿Y por qué la Biblia nos hace tanto énfasis de que se vendió en ese instante una primogenitura? Es decir, algo había allí que usted y yo debemos aprender a conocer. Entonces, ya sabemos que Dios había tenido una descendencia tanto desde Adán, luego Abel muere, entonces viene Set, Sem, y así sucesivamente, hasta que viene Abraham, Isaac, y Dios quería seguir dejando una descendencia para poder traer algo hacia toda la humanidad. Por lo cual era importante esos dos personajes dentro de la historia. Pero entonces se vende la primogenitura, que sería el segundo punto que quiero hablarles en esta mañana. Una descendencia escogida de una promesa de Dios. Dios les dijo: ustedes serán una nación grande. Pero uno de ellos vende su primogenitura. Leamos la palabra, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que ahí viene la palabra los edomitas. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así dice la palabra: menospreció Esaú la primogenitura. Dos hombres, una negociación aquí. Uno tiene una mirada terrenal de las cosas y otro tiene una mirada espiritual de las cosas. Jacob sabía que en cierto sentido la primogenitura era una gran bendición que él deseaba tener. Pero para Esaú, a él lo que le importaba eran los beneficios aquí, en la tierra. Él llegó cansado y con hambre. Dijo: pero ¿para qué a mí me sirve una primogenitura si me voy a morir? Pues no creo que se haya a morir de hambre. Pero él dijo: me voy a morir, porque si no, ¿cómo ahora me muero? Y él vendió una bendición que venía celestial, una bendición que ya tenía ganada por haber sido el primogénito, por suplir sus necesidades, su satisfacción terrenal y temporal. Fue una persona que si no lo tengo ahora no me importa. Dios para luego, salvación después. No, yo mejor hago esto, mejor me meto en esto, porque yo lo quiero ya. Somos como el del comercial de Servientrega, ¿cierto? Lo quiero ahora, si no me pongo a llorar, me muero. Y muchas personas no ven la trascendencia de la fidelidad a las promesas de Dios. La primogenitura era totalmente ligada a ser una persona en seguir una sucesión importante de la voluntad de Dios. Estar escrito su nombre dentro de los nombres que Dios usó, que fue privilegiado, que Dios le mirara y lo tuviese en la historia para ser parte de la salvación regalada por Él.
Ser primogénito, desde el punto de vista legal, era aquel que recibía el doble en porción cuando era una herencia. Entonces, cuando se repartía, a el mayor le tocaba el doble. Pero también habían otras cosas de por qué era importante esta primogenitura. Es decir, si fue vendida es porque tenía un valor realmente para Jacob. Ya sabemos que para Esaú, no, era un hombre natural. Lo mismo que sucede cuando uno lee los comentarios de los que estudian el fenómeno del narcotráfico en el mundo. Muchos tienen esa conclusión. Son personas que prefieren vivir 10 años con todos los lujos, porque saben que esa es la vida promedio. 10 años es la vida promedio, porque la mayoría van a ser muertos o otros van a terminar en la cárcel. Dicen, prefieren vivir esos 10 años en todos esos lujos que 80 años de pronto en escasez. Muchos miran así lo que son las promesas de Dios. Los grandes guitarristas, rockeros de este mundo decían, yo prefiero ser un rey en la tierra que ser un esclavo en el cielo. Y Dios a uno de estos le cayó la boca porque murió en su propio vómito después de una de sus rumbas. Saúl menospreció, no valoró la promesa de Dios. Ahora, ¿qué era ser primogénito en ese momento? Uno, era estar ligado a la promesa que Dios había entregado a Adán y a Eva en el Edén. Génesis 3:15 dice que vendría una simiente, donde de esa simiente tendría la capacidad de herir a la serpiente en su cabeza. Es decir, el gran enemigo del hombre. Entonces el primogénito de una línea que venía ahí bajo la voluntad de Dios era participar en la simiente de la salvación del hombre. Entonces ya había ahí un gran, digamos, propósito de qué significaba la primogenitura. Había una promesa dada en el Edén, en el lugar más privilegiado de la creación, donde Dios mismo dice, habrá una simiente que quitó la relación profunda del hombre con su Dios. Esa simiente va a vencer a la serpiente, que quitó esa relación con Dios. Pero también la primogenitura significa, queridos hermanos, la bendición heredada del propósito de Dios que tenía con el mismo Abraham. En Génesis capítulo 12, del versículo del 1 al 3, Dios mismo cuando llama a Abraham le dice que sería una gran nación, que le bendeciría, que engrandecería su nombre, que sería alguien de bendición, que cuidaría de él. Es más, la palabra dice que cualquiera que te maldiga, de la boca del Señor saldrá maldición. Tremendo. Pero cualquiera que te bendiga, de mi boca saldrá bendición. Y le dijo lo siguiente a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Entonces era alguien que estaba bajo la herencia de ese propósito de Dios. Dios luego le dice a Abraham, la tierra que tú ves, esa tierra te la daré para siempre. Entonces estaba algo importante en medio. Dios le había dado también a Abraham un pacto donde le cambia el nombre. Anteriormente él se llamaba Abraham, Dios le cambia por Abraham. Pasó de ser padre enaltecido a ser padre de muchedumbre, y Dios hace pacto y le da a él una descendencia. De ahí es que viene
el pacto de la circuncisión, donde Dios les dice, vean, ustedes van a ser un pueblo totalmente diferente. Los hombres entonces se circuncidaron y él decía, había una señal ya externa de diferenciación de todos los pueblos, de todas las personas, de todos los escogidos. Ustedes son un pueblo especial para mí. Entonces, habían promesas de Dios, unas promesas que no se podían pasar por alto, por lo cual Jacob sí entendió, Jacob sí la agarró. Jacob dijo, véndeme eso, véndeme eso. Dios sabía todo esto. Ahorita no estoy diciendo es que Jacob fue mejor que Esaú, no, porque Jacob también engañó y fue tramposo, hizo tantas cosas. Pero al menos Jacob tenía mayor interés por lo que era de Dios. Ahora, queridos hermanos, a veces los Esaús son aquellos que son tan orgullosos porque están enseñados a ganarse tantas cosas. No sé si por el hecho de ser el gran cazador, una versión dice que tenía sabiduría de caza, es decir, que era un personaje que el hombre iba y como que no venía vacía, el orgullo de papá, que a veces no ven en los regalos que Dios da el mayor tesoro, sino que su mirada es hacia ellos mismos, al interior. Por eso es el peligro, queridos hermanos, de muchas veces nosotros como padres enseñar a nuestros hijos a vivir sobre las victorias que ellos tienen, y no está mal, pero por encima está Dios. Por encima está Dios. Y a veces menosprecian las cosas que son del Señor. Y eso trajo unas consecuencias terribles. Punto 3. Este varón no solamente pierde la primogenitura, sino que también pierde la bendición. Pasemos al capítulo 27, si ustedes son tan amables. Capítulo 27, versículo 27. Isaac ya estaba muy cercano a morir. Y él llamó a Esaú y le dijo, ve y caza, quiero comerme un producto de tu casa y luego te bendeciré. Isaac quería entregarle su bendición o la bendición de Dios a Esaú. Dios había dado una palabra antes del nacimiento, y era ¿cuál? Que el mayor serviría al menor. A veces sería bueno un día profundizar como padres cuando caemos en errores, ¿no? Queremos saltarnos la voluntad de Dios. Rebeca escuchó y le dijo a Jacob, ojo, su papá va a dar la bendición. Ven, yo le preparo a usted un plato que le gusta a su papá. Las señoras saben cómo nos gusta la comida. Yo le pongo la ropa de su hermano. Y dije, pero es que yo ni me afeito. Y el otro es bien velludo. Dijo, no, le colocaron una piel acá de cabra. ¿Cómo era de velludo el hombre? Le puso la ropa de Esaú y vaya y reciba la bendición. No actuaron de la manera correcta. Porque cuando una
familia no anda en la voluntad de Dios, cuando hay división en una casa, hermanos, las cosas se hacen forzadamente. Entonces, él llega, le da de comer, le dice, yo soy Esaú. El papá decía, no, usted como que no me parece. Él ya no veía, estaba ciego, Isaac. Pero llegó y le dijo, venga y le bendigo. Entonces, versículo 27, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. ¿De quién eran los vestidos? De Esaú. Vean. Los vestidos eran ¿de quién? De Esaú. Y el padre le dice lo siguiente: Jacobo acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, versículo 27, parte B, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Está diciendo, es bendición, ¿cierto? Es un campo donde la mano de Dios está. Así arrancó. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. ¿Qué significa esto? Dios te dé la lluvia, que puedas tener las mejores cosechas y que no te falte ni el trigo ni el mosto. Es decir, Dios te bendiga y seas prosperado. Ahora, ¿por qué esto? Porque Isaac, en el capítulo anterior, no tenemos tiempo, Dios se le aparece a él cuando había mucha hambre en la tierra y él se iba a ir para Egipto, y Dios le dice, no se vaya, quédese, que yo le bendeciré. Y Dios le bendijo tanto que aún un pueblo cercano le dijeron, usted se hizo más poderoso que nosotros. En tiempo de escasez Dios le trajo bendición. Ahora a este hombre Dios le dice, o digamos, este hombre vivencia esa bendición que el padre tuvo. Y fue que él iba a tener, digamos, abundancia, Dios le iba a bendecir. Versículo 29 le dijo, sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y bendito ¿qué? Los que te bendijeren. ¿Y a quién le había dicho el Señor eso? A Abraham. 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 Esaú menospreció su primogenitura. Esaú menospreció realmente servir y amar a Dios. Y lo que en un derecho, digamos, de costumbre, el primogénito debía heredar estas cosas. Pero no. Cuando él ya llega y se da cuenta que su hermano lo engañó, entonces él le pregunta a su papá, versículo 36. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? ¿No hay un poquito de bendición? Y Isaac le responde y le dice a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo, imagínese, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Entonces él respondió, no tienes ni una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío, y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, voy a leerla en una versión, Dios habla hoy, dice así, la promesa que está ahí en una versión popular, vivirás lejos de las tierras fértiles y de la lluvia que cae del cielo.
Tendrás que defenderte con tu espada y serás siervo de tu hermano, pero cuando te hagas fuerte te librarás de él. Esa fue la bendición. La bendición que recibió entonces él, he aquí, será tu habitación en las grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Va a ser un pueblo de espada y vas a servir a su hermano hasta que te hagas fuerte, que se cumple luego en Segunda de Reyes, cuando pecan los reyes de Israel y de Judá. Hermanos, entonces aquí vemos cómo este hombre pierde no solo la primogenitura, sino que también pierde la bendición. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Un plato de lentejas insignificante, hermano, llevó a que un destino totalmente fuese quitado. Ahora, esto demuestra en esas consecuencias qué es lo que hay en el corazón de cada persona. Por eso alguien dice, en el momento de crisis se conoce el carácter del personaje. Es el momento de las crisis. Esaú lo que quería hacer era matar a su hermano. Estamos en el capítulo 27, versículo 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob también fue un hombre que anteriormente había tomado mujeres ajenas al reino. En el capítulo 26, versículo 33 y 34, 26, 34, la palabra dice que Esaú era de 40 años cuando tomó por mujer a Judí, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, este personaje había cosechado. No solamente, queridos hermanos, había menospreciado la primogenitura dada por Dios, sino que también este hombre había tomado en vano entrar en una relación con otra persona. Lo que en este tiempo podríamos nosotros llamar de una manera muy, muy clara, alguien que se mete en yugos desiguales. Es decir, no fue algo fortuito, sino algo que estaba entretejido y que Dios conocía de antemano. Abraham, cuando Isaac ya llegó el tiempo de casarse, pidió a uno de sus siervos: ve y búscame una mujer para mi hijo, que no tome ninguna mujer de las que están de esta tierra. Y es cuando viene Rebeca. Esaú es hijo de una mujer escogida. Y no valoró ese direccionamiento que su abuelo había determinado y fue el producto de la madre de él. Entonces, primogenitura, no hago caso a lo que mis padres me hablan, que es direccionamiento de Dios, entro en yugo con que yo quiera. Entonces, ¿para qué usted quiere la bendición? ¿Usted para qué la quiere? Ahora, esto entonces trae unas duras lecciones que usted y yo debemos tomar para tener cuidado, queridos hermanos, de no menospreciar las bendiciones de Dios.
Primeramente, hay una historia que se repite con Esaú. Malaquías, que es fácil que lo busque, es el libro anterior a Mateo. 1500 años más o menos. 1500 años. El Señor vuelve y toma esta situación y la trae al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Malaquías lo siguiente: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo lo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. 1500 años. Y el Señor vuelve y saca esto otra vez, diciéndole al pueblo de Israel, ¿acaso ustedes no son de Jacob? ¿Acaso a ustedes yo no los escogí? Y ustedes no aprecian esto. Ustedes no lo valoran. Miren a los de Edom. Ellos se edifican y se derrumba. ¿Por qué? Porque no está la mano del Señor con ellos. ¿Y por qué? ¿En qué sentido Dios está indignado y toma a Esaú como ejemplo? Porque mire lo que sucede en el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué os hemos menospreciado tu nombre? Dicen que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En pocas palabras, desvaloraron, menospreciaron lo que era de Dios. Ellos estaban bajo un pacto por obras. Ellos entraron a un pacto por ley. ¿Cuál era? Te daré esta tierra, te multiplicaré la descendencia. Un pacto donde los iba a librar de los enemigos. Un pacto donde ellos cumplían, Dios entonces les bendecía. Si ellos no cumplían, entonces se levantaba el hambre, se levantaban los enemigos. Yo dije, con ustedes tengo un pacto. Tengo el anhelo, el deseo de bendecirle, de ser el pueblo escogido. ¿Para qué? Para que la simiente que prometí, que iba a nacer, que iba a destruir al enemigo del hombre, ese viniese. Pero lo menospreciaron. Prometían ahí, ese capítulo, todo Malaquías habla de los que prometen y no cumplen delante de Dios. Habla de aquellos que sus ofrendas delante de Dios son chuecas. Entonces dice, ¿cómo me dices que me valoras? ¿En qué te he deshonrado? Pero luego, más de 400 años, vuelve y se levanta esa misma palabra por parte del Señor a través de Pablo. Van a Romanos, por favor, capítulo 9, si ustedes son tan amables. Romanos capítulo 9.
Voy a leer solo el del 6 para que vayamos tomando más contexto. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamada descendencia. ¿Cuál era la descendencia? ¿Todos los hijos de Abraham? No, solamente los de Isaac. ¿Estamos claros? Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según ¿qué? La promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿O qué captó allá 400 años luego de que Malaquías hablase? Pablo entendió, pero Señor, usted dio una promesa antes de que naciese, antes de que Esaú hiciera lo inadecuado. Sabemos que Dios no ve el tiempo como usted y yo. Él lo ve en un todo. Dios ve presente, futuro, pasado, todo. Es atemporal. Dios no está sometido como usted y yo a la cárcel del tiempo, entre comillas, utilizando esa frase, ¿no? Dios sabía quién era. Pero ante todo esto, Pablo nos está diciendo lo siguiente: que hubo una elección sin que hubiese unas obras. Y Dios había escogido a Jacob, y a Esaú él aborreció. El escritor de Hebreos nos da una figura más clara a este sentido. Capítulo 12. Dejémoslo ahí, pues. Capítulo 12. Versículo 15. Vamos a leerlo desde el 14, por favor. Dice así. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablándonos de santidad, ¿cierto? Dice, la santidad es necesaria entonces para ver a Dios. Y de una vez nos une: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces está hablando de una amargura, ¿cierto? Santidad, hay que tener cuidado porque hay amargura. ¿Y cuál nos da un ejemplo? Dice, no sea que haya algún fornicario o adúltero o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hubo amargura en este hombre, y amargura de muchos de aquellos que rechazan al Señor. Bienaventurados, hermano, ¿verdad? Los que entienden la bendición de ser escogidos.
Porque la palabra claramente nos dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni de sangre ni de carne, sino por Dios mismo hemos sido hechos hijos, hemos sido escogidos por Dios. No porque usted y yo no lo merezcamos, o porque usted y yo lo hayamos ganado, hermano. No es porque el más corre, también dice la palabra, sino por el que llama. Dios le ha llamado y le ha dado a usted una gran bendición, la salvación. Dios, como a Esaú llamó a ser participación del Mesías que vendría, hay unos que desechan esa bendición y otros que sí la toman. Hay personas que guardan esa primogenitura, y voy a tomarlo aquí como un modelo de ejemplo de lo que es una bendición grande, y en ese sentido para usted y para mí tenemos la mayor, que es ser salvos. Y jugar usted con eso, menospreciarlo por un plato de lentejas. ¿Cuánta gente no había en ese momento sobre la tierra? Pero Dios escogió ese vientre para que hicieran parte del linaje escogido del Mesías. Y el plato de lentejas se sigue sirviendo, hermanos, en estos tiempos. No es porque usted lo haya ganado, vuelvo y lo digo, sino Dios le escogió. Y tenemos una promesa mayor, más grande. Devuélvase una hoja en Hebreos al capítulo 10 y miremos. Mire lo que Dios nos habla. Versículo 14. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estamos hablando de quién, de Jesús. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Dios había hecho ¿qué? Un pacto ¿con quién? Con Abraham. Ahora tú y yo estamos invitados a un pacto. Está en nosotros si lo vivimos o no lo vivimos. Ahora que merezcamos nosotros la salvación de Dios por nuestros méritos, no, hermanos, es misericordia. La palabra dice así: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, van a pensar lo que es de Dios y van a tener la fuerza suficiente para actuar lo que es de Dios. Y añade, y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, su pecado ha sido perdonado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, eso a través de su carne, y teniendo como gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, por eso nos dice, acerquémonos confiadamente delante de nuestro Dios. Usted y yo tenemos un pacto mayor que el que tuvo Jacob. Soy muy atrevido en decir esto, ¿sí? Pero este pacto se dio ¿cuándo? Cuando Cristo vence en la cruz del Calvario. Ellos vieron la promesa y la saludaron desde lejos. Nosotros tenemos la certeza de que la promesa caminó sobre esta tierra y entregó su vida por nosotros.
Hermanos, somos hechos herederos de Dios, coherederos del reino de los cielos. Hacemos parte de la primogenitura del reino de Dios, de los primogénitos santificados. Así está escrito en la palabra. Nos ve como primogénito, primogénito, primogénito. ¡Qué bendición! Aunque sabemos que el primogénito de todas las cosas es Cristo. Pero Dios nos ama y dice, tienes herencia también conmigo, hijo mío, tienes herencia. ¿Y cuál es? Habitar con Él eternamente. Por eso, hermanos, no podemos nosotros jugar con esta salvación tan grande. Irnos detrás de cosas. Irnos detrás de que este carro, que la fiestica. Hombre, eso hizo Esaú. Hoy si no me voy de esta fiesta me muero. Mamá, dame permiso, me muero. No, es que si no, corte, hombre, con esta relación. No, me muero. Corte con esto que está mal. Me muero. Y están perdiendo la bendición de Dios porque no la dimensionaron ni la amaron. La palabra dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y el Señor da un contexto aquí profundo, dice, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Queridos hermanos, tenemos que cuidar y guardar una salvación tan grande. Aprender a andar dependiendo de Dios, pianitos, rectos, suplicándole día a día, Señor, guárdame y protege mi corazón de irme, Señor, por caminos extraños. No juguemos con el futuro ni de nuestra descendencia. No juguemos con nuestros destinos. Seamos agradecidos con aquel que nos ha dado la salvación. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos regalado, Señor, una bendición tan grande y tan magnífica. Tú nos has dado, Señor, la herencia en Cristo Jesús. La promesa, Padre, del Edén se cumple en tu Hijo. Tú nos has dado, Señor, la bendición para poder estar contigo siempre. Podemos entrar confiadamente al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Perdón, Señor, cuando nosotros menospreciamos las bendiciones que vienen de ti, cuando la tomamos a la ligera, cuando jugamos con lo que es sagrado, Padre, cuando pensamos que no, tranquila, eso puedo jugar, después peco, rezo, empato y me la paso así toda la vida. No. Dile, Señor, ayúdame a ver el compromiso del privilegio de haber sido escogido antes de la fundación. ¿Por qué fui yo?
No tengo ni la menor idea, puedes decirme, porque yo no te amé. Fuiste tú quien me amaste primero y ya te amo porque tú nos has amado, Señor, pero ni modo de decir que yo te amé, entonces me escogiste. Antes de que mis ojos se abriesen, tú ya nos conocías, Padre. Tú nos formaste en el vientre de todas nuestras madres. Nos escogiste como un regalo, Padre. Perdona, Señor, cuando le damos tanto valor, tan poco valor a lo que es del reino. Cuando te damos poco valor, Señor, venir a adorarte, venir a congregarnos. Pensamos que eso es algo ahí nomás. Perdónanos cuando las promesas que tú nos has dado, Señor, las pasamos por encima y no pensamos que es para con nosotros directamente que tú tratas. Padre, sabemos que todavía estamos en tiempos favorables. Que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, dice tu palabra. Tú también dices en tu palabra, venid, pongámonos a cuenta. Tenemos un Padre que es misericordioso. Podemos nosotros venir ante Jesús. Podemos venir a través de la sangre que se ha vertido, la que tenemos promesa de que nuestros pecados son perdonados. Vas hoy a pedirle a Dios que te perdone aquello que tú sabes que es entre tú y el Señor, en cuanto tú no has sido obediente. Dile, Padre, yo te pido perdón por coger las cosas del reino como tan a la ligera, por no ser, Padre, fiel a lo que tú me has entregado, por pensar que me he ganado una salvación cuando no, nada podemos añadirle, Señor. Porque si no fuera por tu gracia, no seríamos salvos. La palabra dice así: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La de Abel hablaba, Señor, venganza. La de Jesús dice, perdónalos. Padre, ayúdanos a ser parte, Señor, de proclamar el cumplimiento de la bendición de tu Hijo en medio de nosotros, del perdón de los pecados y la libertad. Yo te ruego, Señor, la palabra dice que la multitud de errores cubre, Señor, el pecado. Lávanos y límpianos, Señor. Restaura nuestras vidas. También yo te ruego, ayúdanos a vivir restauradamente y en sabiduría ante el pacto de la salvación en Cristo Jesús. Estoy maravillado
He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oh Padre precioso, enséñanos, Señor, a ser agradecidos por la obra que tú has hecho por nosotros. Bendice cada familia, bendice cada vida, bendice cada corazón. Que la palabra del Señor, Padre, sea un aliento en cada pensamiento, que venga la fuerza del Espíritu Santo a cada corazón para cumplir tu palabra, Señor, y que seamos esa generación de los primogénitos de la congregación de los cielos, Señor, donde lleguemos allá, Padre, agradecidos delante de nuestros padres, de nuestro Padre y Salvador, y delante de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos por tan amor tan grande en Cristo Jesús. Amén y amén.